El parricidio es un tema recurrente que se toca en el canal, y hay casos que te dejan helados del miedo, simplemente por la brutalidad en que los asesinos acabaron con su víctima. Y el caso que te traigo este día es muy impactante, pues para evitar que saliera a la luz su turbio secreto, Matt Redwine hizo algo impensable con su hijo, que mostró un verdadero psicópata. Spent time with him and Dylan. I do not believe Mark would harm Dylan in any way. He loved Dylan. And where is Dylan? I don't have Dylan. He is Mark. You were the last one to see him. He was on your watch. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Mark Redwine era considerado un hombre ejemplar, un tipo sociable que gustaba de pasar ratos agradables con amigos del trabajo, a quienes les aseguraba que sus hijos eran su prioridad en este mundo. Mark se separó de su esposa Elaine Hall después de plantearse que su unión ya no era sana. Había muchas dificultades en su relación, y esto ya los hacía infelices, por lo que ambos acordaron en 2007 concluir con el enlace matrimonial. Elaine y Mark tenían dos hijos, Corey, nacido en 1991, y Dylan, quien nació el 6 de febrero de 1999. Y aunque mantenían una relación alejada, padre e hijo se llevaban bien. Dylan vivía con su mamá, y Corey, que era unos años mayor a su hermano, se mudó a otro estado en Colorado que estaba aproximadamente a 5 horas de la casa de su mamá. Todo iba bien en esta familia, pero de un momento a otro, Dylan comenzó a tratar a su papá de distinta forma, y esto también se repitió en Corey, causando que Mark dejara de acudir a las visitas permitidas por la ley. Además dejó de interesar en lo que hacían y pensaban sus hijos. Incluso se comenta que Mark se molestaba cuando el juez lo obligaba a verlos, ya fuera en la casa de su ex esposa o en su propiedad en Durango. Fue en el mes de noviembre de 2012 que un juez obligó a Dylan, de entonces 13 años, a pasar el Día de Acción de Gracias con su papá, esto como parte del acuerdo legal para evitar que se rompiera la convivencia familiar. El menor no estaba convencido de verlo, y le pidió a su mamá que quería quedarse con ella, con su abuela y su hermano mayor para pasar esta celebración en casa. Pero Elaine no pudo decir que no, era lo establecido. No dejarlo ir sería quebrantar el acuerdo que tenía con Mark. Fue de esta manera que el 18 de noviembre de 2012, Dylan viajó hasta Vallecito, Durango, en donde fue recibido en el aeropuerto por su padre. A eso de las 22:09 de esa noche, Elaine le preguntó a Dylan: «¿Cómo va, hijo? ¿Estás bien?». Pero Dylan, quien acostumbraba a responder a su mamá, no se hizo presente. Todo iba bien en la vivienda de Mark, nada inusual, pero sería un día después de la llegada de Dylan que Mark acudió a la comisaría del condado para denunciar que su hijo había desaparecido. De acuerdo a la declaración de Mark, salió a eso de las 7:30 de la mañana a realizar algunas compras al supermercado y regresaría horas más tarde. Aseguró que dejó al niño en la casa viendo Nickelodeon mientras comía cereal. Salió a buscarlo, pero no había ni una sola pista que Dylan hubiera estado en ese lugar. De lo último que se enteró Mark es que su hijo se había quedado de ver con un amigo para encontrarse en Durango, pero este no llegó. Cuando Elaine y Corey se enteraron de esta noticia, se trasladaron hasta Durango. Pero había algo raro en la declaración de Mark, y es que Dylan tenía años que no veía Nickelodeon. El menor se estaba inclinando más a los videojuegos que a las series animadas. De esto no se enteraron las autoridades, pues su único interés era encontrarlo. Así que se unieron a un grupo de búsqueda que involucraba vecinos y voluntarios, quienes buscaron por los alrededores del lugar, pero no parecía que el menor hubiese estado en estos sitios. Como todo se complicaba, colocaron fichas con su nombre, y hasta se ofreció una recompensa de más de $50,000. Pero los meses pasaban, y nadie se acercaba a la familia. La incertidumbre los agobiaba,
Así que para febrero de 2013, Mark, Cory y Elaine asistieron por invitación al programa del Dr. Phil, pero aquí solo expusieron su relación problemática. You lost him. I lost him. Where is he? He's not here. You were the last one to see him. Why didn't you call me? I can say Then my use own it. words. Then use it. I am at you. I don't like you. I hate you. And you have been nothing of a father since. Las cosas estaban tan tensas que llegaron a gritarse y hasta hubo acusaciones cruzadas. Y por momentos Elaine insinuó que su exesposo tenía algo que ver con la desaparición de su hijo. Y para quitarse las dudas, el Dr. Phil le ofreció a Mark someterse al detector de mentiras, pero este se negó rotundamente. Más meses pasaron y no había ninguna explicación. No había rastros de Dylan, pero Elaine no perdía la esperanza de encontrarlo. Pero esto se esfumó abruptamente el 26 de junio de 2013, cuando un grupo de buscadores hallaron restos humanos, muy cerca de la casa de Mark, aproximadamente a 10 kilómetros de distancia, en un sendero de autos, y tras ser analizados, confirmaron que se trataba de Dylan. Había ropa, calcetines, un iPad, auriculares y otras pertenencias, pero en cuanto a su celular y mochila, no estaban por ninguna parte. La familia quedó destrozada con esta noticia, pero Mark, quien se encontraba trabajando en su camión y que tuvo que manejar unas 30 horas para regresar, fue el único que salió a dar una entrevista el mismo día en que hallaron los restos. Mark dijo que había fragmentos de su hijo por toda la zona, pero faltaba el 98% de Dylan. La policía había dado con 4 o 5 huesos y afirmó que su muerte podía haber sido por algún animal salvaje de la zona, ya que ahí viven osos, zorros y alces. Esta declaración hizo que los oficiales enfocaran sus sospechas en él, pues no habían informado oficialmente cuáles eran las posibles causas de muerte. Con esto se giró una orden de registro en la casa de Mark a principios de 2014. Usaron luminol y en esta búsqueda encontraron restos hemáticos diminutos en distintos lugares de la casa, debajo de la alfombra, en una punta de una almohada y en el borde de una tapa de una mesa de madera. Pero Mark y su novia afirmaron que el menor se había cortado y que esa era la razón que hubiera tantas manchas de sangre. El perro especializado en la búsqueda de cadáveres olfateó algo cerca del lavarropas, así como en la cocina y en la ropa que había usado Mark ese día, incluso en su camión. Pero esto era insuficiente para culparlo a él y a su novia, pues hasta ahora se desconoce si estuvo implicada en su desaparición. Mark continuó colaborando con la policía e insinuó que lo mejor era cerrar el caso, pues nunca conocerían la verdad, y comentó a la prensa resignado: quien sea que lo haya hecho, es un monstruo. A esas alturas Mark ya era una persona de interés, y Elaine ya se preguntaba seriamente si su exmarido tenía algo que ver con lo ocurrido. Pero algo que no entendían los investigadores es por qué no habían hallado el cráneo, junto con los otros huesos. Y la respuesta llegó 2 años después. En noviembre de 2015, 2 senderistas encontraron un cráneo pequeño en una montaña. Comunicaron su descubrimiento a la policía, quien la mandó a analizar, y se comprobó que pertenecía a Dylan. El cráneo había sido encontrado a 3 kilómetros de sus restos. Tenía marcas de un cuchillo filoso y 2 fuertes golpes que incluían una fractura arriba del ojo izquierdo. Los golpes parecían de un martillo, y aseguraron expertos que no existía ningún tipo de animal en la zona que pudiera transportar un cráneo tan lejos del cuerpo. Había aspectos muy raros en este caso, y no entendían qué podría haber llevado a este hombre a arrebatarle la vida a su hijo. Es cierto que eran una familia desintegrada, pero no había sucedido nada tan grave como para cometer un acto tan aberrante. Pero la verdad siempre sale a la luz, y tras una investigación exhaustiva, obtuvieron una declaración impresionante, proveniente de Cory. Pero para esto, debemos trasladarnos hasta el 2011, en donde Mark invitó a sus hijos a un viaje para festejar el Día del Padre. Los chicos volaron hacia donde vivía Mark,
e iniciaron una larga travesía hacia Kansas, Iowa, Ohio y Michigan. En ese entonces Corey tenía 19 años y Dylan 12. Una noche, los tres estaban alojados en un hotel y aprovechando que Mark dormía, Dylan tomó su computadora para jugar. Pero no esperaba encontrarse con esto, unas fotos perturbadoras. Al no saber cómo reaccionar, le dijo a Corey que quería mostrarle algo. Sin hacer ruido se metieron juntos al baño con la laptop. Cerraron la puerta y Corey se quedó en shock. Eran fotografías de su papá vestido con un corpiño fuchsia, maquillado, y usaba un pañal sucio de excremento. Y lo más impactante es que en una fotografía aparecía su papá comiendo material fecal de un pañal y parecía disfrutarlo. Lo primero que vino a la cabeza de Corey fue tomar su propio celular y sacar fotos a la pantalla. Este hecho hizo que la relación se deteriorara con rapidez. Para ellos fue repulsivo, y aunque siguieron viéndose, ya no era lo mismo. En agosto de 2012, Dylan y Mark tuvieron una fuerte discusión, porque este le aseguró que su mamá y Corey eran un mal ejemplo para él, a lo que Dylan le escribió muy molesto a su hermano y le pidió que le enviara las fotografías en donde aparecía su papá comiendo excremento. Pero Corey sabía los problemas que le traería a su hermano menor, así que se rehusó, a lo que Dylan le dijo a su papá: «Yo también tengo fotos, y eres lo que comes. Mírate en el espejo». Pero los investigadores debían presentar las pruebas al jurado, así que revisaron las conversaciones de Dylan y Corey, y ahí confirmaron todo. Y para el 2017, todos estaban convencidos de la responsabilidad de Mark en el crimen de su propio hijo. Mark fue arrestado 2 días después en Bellingham, Washington, acusado de haber asesinado a Dylan. El juicio se llevó a cabo entre junio y julio de 2021, luego de varios aplazamientos por razones ajenas al acusado. Durante las audiencias, el fiscal Fred Johnson presentó los hechos y explicó que la tensión familiar, después de haber visto las fotografías, había sido intensa, y la imagen que ya tenían de él les impedía verlo como un padre respetable. Y en un momento de furia, en donde Dylan lo confrontó por las fotografías, Mark le habría dado brutales golpes en la cabeza con una herramienta. Una vez que le quitó la vida, cortó su cabeza y se deshizo de sus restos en sitios distintos. A su juicio se presentó Betsy, ex esposa de Mark, quien dijo que durante una conversación que años atrás mantuvieron, Mark le dijo que si algún día debía deshacerse de un cadáver, el sitio ideal sería en las montañas. Y a esto se sumó Brandon, el hijo de Betsy y Mark, quien dijo que durante los días en que buscaron a Dylan, su papá estaba bastante despreocupado. Después de un juicio de 5 semanas con docenas de testigos y mucha evidencia, Mark, de 59 años, fue declarado por el jurado culpable de asesinato en segundo grado y abuso de un menor. El 8 de octubre de 2021, fue condenado a pasar 48 años en prisión, y fue complicado para Corey saber que su propio padre había silenciado a su hermano para evitar que su retorcido secreto fuera conocido. Incluso Corey planteó al jurado que en 2012 también había confrontado a su papá por las fotografías, pero por suerte, solo había quedado en una fuerte discusión. Mark, durante todo el juicio, se mantuvo firme en algo. Era inocente de este crimen. Sus abogados informaron que el menor se había salido de la casa y que el crimen era producto de un tercero. Además, insistieron que las fotografías no tenían nada que ver en este caso, pues Mark amaba a sus hijos y jamás se atrevería a hacerles daño. Pero algunos testigos dijeron que habían visto la camioneta de Mark estacionada en el lugar en donde fueron hallados sus restos. En cuanto a Lane, indicó que espera que Mark muera en prisión y asegura que siente una enorme impotencia, pues todo este tiempo convivió con el asesino de su hijo, aquel que frente a las personas decía sentirse orgulloso de ellos, amarlos por sobre todo en este mundo, y por ello pensó que estaban seguros con él. Pero luego de enfrentar esta difícil situación, se dio cuenta que las apariencias son engañosas.
Familia, gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.